Bien, sabéis que estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos haciéndolo seguido y vamos ya por el capítulo 9. Continuamos con el capítulo 9. Y vamos a ver hoy que el perseguidor de la iglesia se vuelve un predicador. El que asolaba a la iglesia y a los cristianos se pone a predicar el evangelio en la misma ciudad en la que fue a capturar a los cristianos, pocos días antes, en Damasco. El anterior domingo vimos a un Saulo que estaba orando, un Saulo profundamente arrepentido por todo lo que había hecho. Un Saulo pidiendo perdón a Dios. 3 días pasó sin comer, ni beber, ni hablar con nadie. 3 días orando, dándole vueltas a todo lo que había hecho, a todo el mal que había causado a los santos, a los creyentes. 3 días enfrentándose a su mayor crisis espiritual, de odiar profundamente a Jesús, a pedirle perdón, a arrepentirse de sus pecados y reconocer que es el Señor y es el Salvador. 3 días solo, encerrado en una habitación en la que nadie vino a hablar con él. Nadie vino a molestarle ni a recriminarle nada. Nadie vino tampoco a predicarle el evangelio, porque no le hacía falta, pues Jesús mismo se le había aparecido en el camino. Pasados esos 3 días, Jesús llama a un tal Ananías, posiblemente uno de los responsables de la iglesia de Damasco, y le dice: busca a Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos para que recobre la vista. Veíamos las objeciones totalmente lógicas y normales que pone Ananías. Dice: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, para capturar a todos los que invocan tu nombre. Todos los cristianos conocían a Saulo de Tarso. Todos los cristianos temían a Saulo de Tarso. Era un perseguidor implacable de la iglesia. Y la noticia de que iba a Damasco, la noticia de que ya estaba en Damasco, ya les había llegado. Ya sabían que estaba allí. Todos tenían miedo, todos querían huir de él. Todos conocían los estragos que estaba causando en las iglesias. Todos conocían que obligaba a blasfemar a cristianos. Todos sabían que estaba en serio peligro. Un miedo normal el que podía sentir Ananías. Y si no era miedo, hermanos, quizá era desprecio o incluso asco de tener que ir a ver a ese hombre, cuando lo que se merece que sufra el resto de su vida lo máximo posible. Pero decíamos que Jesús estaba preparando tanto al perseguidor como al perseguido. Jesús estaba preparando tanto a Saulo como a Ananías. Y vuelve a responder Jesús con cariño y sin reprocharle las objeciones. Y le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El perseguidor es un instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Y es un instrumento escogido porque Jesús así lo quiso en su soberanía. Sin tener mérito alguno, Saulo, todo lo contrario. Poco mérito a ojos nuestros podía tener para ser un instrumento escogido, para convertirse en apóstol con mayúscula. Ananías lo entendió perfectamente.
ya no puso más objeciones y acudió a visitar inmediatamente a Saulo, a sanarlo, a consolarlo y a bautizarlo. Con aquel versículo 17 que ya confesé la otra vez, que me conmueve, que dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha venido para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías le llama hermano Saulo. Literalmente se lo dice en hebreo: hermano Saúl. Las palabras de Jesús calaron en Ananías e hicieron que de temer o de despreciar o de incluso sentir asco por ese hombre y no tener ninguna ganas de verlo, que fuera allí y le llame hermano Saúl. Cuando se lo encuentra allí solo, ciego, llorando 3 días y sin parar de orar, pidiendo perdón a Dios. Seguro que las palabras hermano Saulo le llegaron a Saulo al corazón y le fueron de gran consuelo y aliento. Ananías no tuvo en cuenta lo que había hecho Saulo, sino que Ananías tuvo en cuenta lo que Jesús le dijo. Y le pone las manos para que sea lleno del Espíritu Santo y lo sana. Y decíamos que era la única vez en todo el libro de Hechos de los Apóstoles que un creyente que no sea un apóstol, a través de la imposición de las manos, haga un milagro de sanidad y llene del Espíritu Santo a otra persona. Es el único caso que no sea un apóstol. Terminábamos con los versículos 18 y 19. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió la vista al instante, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y os acompaño la lectura, os pido que me acompañéis en la lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y vamos a leer hoy del 20 al 31. Hechos 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
Que el Señor bendiga su palabra. Lo inmediato, hermanos, lo inmediato a la conversión de Saulo es querer estar con los cristianos. Y así debería ser para aquellos que se acaban de convertir. Tener ganas de estar con otros cristianos. Tener ganas de venir a la iglesia. De tener comunión con los demás. Con los que tienen el mismo sentir que tú. Por supuesto que no estoy diciendo que no se tenga que tener contacto ni relación alguna con los de fuera. Estamos en el mundo. Y tenemos amigos, compañeros de trabajo, de instituto, de universidad, que seguro que son muy buenos. Tampoco estoy diciendo que siempre tengas que estar bien y tengas que venir con una sonrisa a la iglesia, siempre. Y siempre tengas que tener muchas ganas. Hermanos, hay días o momentos de la vida que te puedes sentir peor. Lo que sí estoy diciendo es que el cristiano tiene que tener ganas, tiene que tener deseo, tiene que sentir la necesidad de juntarse con los demás hermanos, de venir a la iglesia para todos juntos alabar a nuestro Dios. Es el primer amor que se ejemplifica en Apocalipsis 2:4, en el mensaje que se da a la iglesia de Éfeso, donde se le reprocha precisamente a aquella iglesia que habían perdido el primer amor, que habían perdido ese fervor, esa pasión ardiente que siente un creyente por Dios al inicio de su conversión. No es un sentimiento, es una prioridad de vida en la que se pone a Cristo por encima y por delante de todo. Por eso se les amonesta a que se arrepientan y vuelvan a aquellas primeras obras, las del principio. Saulo estuvo algunos días con los creyentes de allí. No sabemos cuántos son algunos días. Igual que ahora veremos en el versículo 23, que dice pasados muchos días. Aquí Lucas no es muy específico, que digamos, con la fecha. Pero sí es específico en dónde predicaba, en la sinagoga. ¿Y sobre qué predicaba? Predicaba a Cristo en la sinagoga, versículo 20, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y versículo 22, demostrando que Jesús era el Cristo. Ese es el mensaje principal del apóstol Pablo. Ese es el resumen del libro de Hechos de los Apóstoles. Y ese es nuestro mensaje 2000 años después. Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Curiosamente, esta es la única vez que se dice en todo el libro de Hechos la expresión Hijo de Dios. Solo aquí los creyentes utilizarían mucho más el nombre de Jesús o sobre todo el Señor. Pero es la única vez que se menciona a Jesús como Hijo de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y lo menciona el apóstol Pablo justo al inicio de su ministerio. Alguno podría decir, bueno, lo vimos hace poco en el capítulo 8 y versículo 37 con lo de Felipe, ¿cierto? Pero dijimos también hace unos domingos que ese versículo fue añadido posteriormente y que no está en los manuscritos más antiguos. Saulo estaba predicando el Evangelio en las mismas sinagogas a las cuales había ido con órdenes de capturar a los cristianos. Estaba predicando a Cristo allí. Y dice el texto que todos los que le oían estaban atónitos, estaban alucinando, no se lo creían y decían, ¿no es este el que venía aquí a capturar a cristianos? ¿Qué hace predicando? Y él se esforzaba más y más en predicar
el Evangelio, el que era el más perseguidor de todo, el que se esforzaba por ser el mayor perseguidor, se esfuerza ahora por ser el mejor predicador. Un cambio total, un cambio radical, es pasar de un extremo al otro extremo en apenas unos pocos días, de asolar a la Iglesia a esforzarse en predicar más y más. Esforzarse en demostrar con argumentos bíblicos que Jesús era el Mesías anunciado en los profetas, que Jesús era el Hijo de Dios, era el Cristo. Saulo había estudiado a los pies de Gamaliel, por lo tanto era un experto en las Escrituras, era un experto en el Antiguo Testamento, la ley de los profetas, y podía perfectamente argumentar, buscar, explicar, replicar e interpretar cualquier pasaje del Antiguo Testamento. Y nadie era capaz de rebatirle, nadie. Nadie tenía la suficiente capacidad de argumentar con él. Y por eso se cabreaban tanto. Todo lo que decía se ajustaba perfectamente a la palabra de Dios. Y además iba guiado por el Espíritu Santo. Llegamos al versículo 23 y podríamos pensar que hay continuación con el versículo 22. Dice, pasados muchos días. Y como digo, parece que hay continuidad. Pero no hay continuidad, hay un margen de tiempo. Lucas conoce perfectamente las cartas de Pablo y sabe perfectamente lo que sucede entre el versículo 22 y el versículo 23. Vamos a leer Gálatas 1, 15 al 18. Y este pasaje de Gálatas no lo perdáis, dejadlo, ponerle el dedo, ponerle alguna página, alguna hoja, ponerle algo. O el marcapáginas de la Biblia. Gálatas 1, 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, después, pasados 3 años. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Como digo, no perdéis este pasaje. 3 años, dice aquí, que estuvo en Arabia. Pero pueden ser 2, o incluso podría ser 1 y pico. Y lo voy a explicar ahora. Los judíos contaban un año, tanto un año entero como una fracción del año. Es decir, para nosotros, medio año, un año entero y otro medio año serían 2 años. Para un judío son 3. Es más, para nosotros un mes, un año entero y otro mes es 1 año y 2 meses. Para un judío serían 3 años. Porque corresponde a 3 años distintos. Así que realmente el espacio de tiempo que hay entre estos 2 versículos, entre el 22 y el 23, ese pasados muchos días, según Gálatas puede ser 1 año y pico, pueden ser 2 o pueden ser 2 años y pico. 3 años según la forma de contar judía, en la que Pablo estuvo apartado, aprendiendo de Jesús, de todo su ministerio en la tierra, en Arabia, muy cerca de Damasco, no confundir con la Arabia actual. Entonces, la secuencia, si vamos cogiendo desde el principio del capítulo 9, Saulo va a Damasco para encarcelar a cristianos, se encuentra con Jesús y descubre toda la verdad, está 3 días ciego, orando y sin comer ni beber. Ananías le pone las manos y lo sana, pide el bautismo, come y recobre fuerzas, está unos días con los creyentes,
predicaba en las sinagogas diciendo que Jesús era el Hijo de Dios, está 2 o 3 años en Arabia, vuelve a Damasco, sigue predicando allí, lo intentan matar y tiene que huir, como veremos ahora, va a Jerusalén a juntarse con los apóstoles, lo embarcan en Cesarea, rumbo a su ciudad natal, a Tarso, y veremos que al final hay un periodo de paz y de tranquilidad en las iglesias. A la vuelta de Arabia, 2 o 3 años, y de nuevo en Damasco, Pablo sigue predicando el Evangelio. Y Pablo sigue argumentando bíblicamente que Jesús es el Cristo, que es el Mesías prometido por Dios el Padre, que es el Hijo de Dios. Y el odio de los judíos iba en aumento, iba cada vez más y más, hasta que planean matarlo. Y no es una reacción en caliente, sino que los responsables se reúnen en frío y deciden que hay que matarlo. Hay que terminar con él. Saben que es un hombre de fuerte convicción. Saben que es un hombre que no hay forma de hacerle recapacitar. Saben que no hay manera de forzarle a blasfemar como él forzaba a la gente. Saben que no va a cambiar. Y saben que nadie lo va a parar. La única opción viable es matarlo. Quitárselo del medio. Para evitar que siga, según ellos, confundiendo a la gente. El odio religioso que llevó a matar a Jesús, a Esteban y a tantos creyentes porque veían peligrar su sistema. Y esto es una constante a lo largo de la historia. Religiosos radicales que ven peligrar la estructura que tienen definida y usando el nombre de Dios dicen que hay que terminar con quien piensa que es un problema. Antes se mataba, ahora quizá se usen otros métodos más sutiles, quizá como la descalificación, el desprecio y el menosprecio, el llamar muy a la ligera hereje a otro hermano, el darle de lado, el criticarle e insultarle. Yo creo que algunos, si pudieran, estarían encantados de encarcelar a otro. El odio sigue estando en el corazón de muchos religiosos. Y ahora Saulo, de Tarso, iba a recibir de su propia medicina. Esta gente mandó vigilar las puertas, de día y de noche, para matarle cuando dijera de salir de Damasco. Damasco estaba rodeada por muros y tenía unas puertas para salir y entrar. Pero Dios quiso que Saulo, que Pablo se enterara del plan que tenían y que pudiera huir con la ayuda de los creyentes de allí. Y lo bajaron por el muro con una canasta y una cuerda. Imaginaos la escena, una canasta y una cuerda, bajando al apóstol Pablo por el muro de la ciudad. Posiblemente uno de los cristianos, de los creyentes de allí, tendría una casa pegada al muro o una ventana, lo descolgaron. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11, 32 y 33, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Versículo 25, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. No sabemos el nombre de estos discípulos que descolgaron a Pablo. Dios no ha querido que sepamos el nombre de ninguno de ellos, pero sabemos que Dios los utilizó como instrumentos para su gloria. Auténticos héroes que también se jugaron la vida para salvar la vida de aquel que pocos años atrás había ido para encarcelarlo, torturarlos y matarlos.
Hermanos, ¿cuántas veces hablamos de los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios? Pues yo soy el primero, que saben tanto las Escrituras, y qué poco mencionamos de aquellos que, como estos discípulos, estaban sujetando la cuerda de noche, a oscuras, en silencio, bajando la canasta en la que iba el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, y estaban jugándose la vida, porque si los pillaban, tenían castigo seguro. Qué poco hablamos muchas veces de todos aquellos creyentes que fueron obligados a blasfemar. Aquellos creyentes que estaban siendo perseguidos e encarcelados y que fueron asesinados por el mero hecho de ser cristianos. Hombres de fe, fieles y de buen testimonio, que prefirieron morir antes que negar la fe. Quizá a ojos de los hombres no hayan tenido gran fama y quizá hayamos leído mucho este pasaje y lo hayamos pasado de corrido. Pero delante de Dios ya han recibido su recompensa por su fidelidad y por su compromiso. Versículo 26 en adelante. El tiempo de estar en Damasco ha terminado y Pablo regresa a Jerusalén. Me imagino el viaje. Me imagino la presión que tendría Pablo. Recordando que de allí había salido. Recordando que él era fariseo, que pertenecía al Sanedrín, que estaba allí su maestro Gamaliel y que tenía otros muchos compañeros que ahora lo trataban de traidor y de hereje. Y si intentaron matarlo en Damasco, lo que le espera en Jerusalén no creo que fuera mucho mejor. Y cuando por fin llega a Jerusalén, tras unos días de viaje, no busca al Sanedrín, no busca a Gamaliel, no busca la sinagoga, sino que dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, trataba de juntarse con los cristianos, con los creyentes. Iba buscando a otros hermanos en la fe. Se quería juntar en la iglesia de Jerusalén. Salió de Jerusalén persiguiendo cristianos y entró en Jerusalén buscando cristianos para reunirse con ellos. Pero no se fiaban de él. No se fiaban de él. Todos le tenían miedo. No se lo creían. No se creían que se hubiera convertido. No se creían que fuera un creyente, un cristiano. Todos le tenían miedo. A pesar de que ya habían pasado 2 o 3 años. Y a pesar de que seguro ya en Jerusalén habían oído lo que había sucedido en Damasco. No se fiaban de él. Ni el judaísmo, ni el cristianismo se fiaban de él. Debió de ser frustrante. Ir a Jerusalén y que ningún cristiano te quiera atender. Unos lo trataban de traidor y hereje y otros creían que estaban fingiendo y que iría a por ellos en cuanto los presentaran. Y mirad el versículo 27, precioso. Entonces, Bernabé, como dice las Américas, pero Bernabé, y qué bonitos son algunos peros. Algunos peros que malos son, ¿verdad? Pero otros que buenos son, qué bonitos son. Pero Bernabé, cuando nadie lo quería ver, cuando todo el mundo le temía, cuando todo el mundo no se fiaba de él, dice, pero Bernabé, que ya apareció en Hechos 4, ¿os acordáis? Un levita de Chipre, que los apóstoles llamaban hijo de la consolación. ¡Qué bonito! Y que había vendido un campo que tenía y había puesto el dinero a los pies de los apóstoles. Pero Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Bernabé se preocupa por él, se dispone a ayudarle y lo lleva a donde están los apóstoles y se lo presenta. Y menuda presentación.
le dice. Menuda presentación. Les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, con el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. ¡Wow! ¡Qué presentación! Sin necesidad de recordar nada negativo, sin necesidad de decirles, este es el perseguidor, este es el que ha asolado. No le dice lo que estaba haciendo desde que se había convertido en Damasco. Y aquí comenzó una buena amistad entre Pablo y Bernabé, a pesar del gran enfrentamiento que tendrían años después y que veremos más adelante. Bernabé está convencido en que la conversión de Saulo es genuina y le está diciendo la verdad. Y claro, cuando Bernabé ya es el que da la cara por él, ya lo recibe. Los apóstoles lo reciben. Pero ¿qué apóstoles estaban en Jerusalén? ¿Quién recibe a Pablo aquí? De nuevo tenemos que irnos al pasaje de Gálatas que os dije que no perdierais. Gálatas 1, 17 al 19. Ya hemos leído que después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Es raro o parece raro? Solamente vio a Pedro de los apóstoles y a Jacobo, el hermano del Señor, a Santiago. Santiago, que luego se diría Santiago el justo, Santiago, el hermano de Jesús. Pero solo vio a Pedro de los apóstoles. ¿Y el resto? ¿No quisieron ver a Pablo? ¿Pablo no los quiso ver a ellos? ¿Estaban fuera de la ciudad? ¿Y estaba solamente Pedro en Jerusalén? A ciencia cierta no lo sabemos. Por tanto, serán especulaciones. Lo que sí está claro es que solamente vio a Pedro. Y pasó 15 días con él. Aunque aparte de los 15 días, ahora veremos todo lo que hizo, porque es que no paraba. Y a Pedro le quedó claro, cuando habló con él, habló con Saulo, habló con Pablo, le quedó claro que el perseguidor era ahora un apóstol como él, un apóstol encomendado por el Señor Jesucristo. Le quedó perfectamente claro. En esos 15 días, seguro que Pablo le contó su conversión y le contó su estancia en Damasco y en Arabia. Y Pedro le hablaría de Jesús, de los 3 años con él. Y durante esos días, aparte de estar con Pedro, Pablo no paró de predicar y no paró de hablar en el nombre del Señor. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos que procuraban matarle. Como era imposible rebatirle, procuraban matarle, igual que en Damasco. Y la iglesia, versículo 30, los hermanos, cuando se enteraron de esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo metieron en un barco rumbo a Tarso, a su ciudad natal. Porque si se quedaba más tiempo allí, lo mataban. Menudo avispero movió en Jerusalén apenas 15 días. Lo que le cundió, qué intensidad. 15 días con Pedro, predicando sin parar, disputando con los judíos griegos, y ya en 15 días querían matar. Qué intensidad de días. La iglesia se dio cuenta, si me permitís este juego de palabras, la iglesia se dio cuenta que era casi tan malo tener a Saulo con ellos que tenerlo contra ellos en Jerusalén, por la que estaba leyendo. El propio Pablo contaría años más tarde lo sucedido aquí. Y si queréis,
¿Me acompañáis a Hechos 22, 17 al 21? Hechos 22, 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi a Jesús que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba de la ropa de los que le mataban. Pero Jesús me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Uniendo los dos relatos, el Señor Jesús le ordenó que se fuera, y los hermanos, por su propia seguridad, lo llevaron hasta Cesarea y lo embarcaron rumbo a Tarso, su pueblo natal, en Cilicia. Y de nuevo tienen que huir. Tienen que huir de Damasco y tienen que huir de Jerusalén, porque en los dos lugares le quieren matar solamente por predicar el Evangelio. Y no será esta la última vez que lo quieran matar. Y de nuevo, son hermanos anónimos los que lo protegen, los que lo acompañan, los que lo llevan hasta Cesarea y los que lo embarcan rumbo a Tarso, donde pasaría varios años también. Pasaría más años en Tarso, hasta que sabéis quién fue a buscarlo. De nuevo, Bernabé. Hechos 11:25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Hermanos, humanamente hablando, desde el punto de vista humano, parece un fracaso la vida de Saulo. Hasta ahora parece un fracaso, de perseguidor a predicador, pero no hacen más que intentarlo matar. Los creyentes le tienen miedo, los religiosos judíos le quieren matar, y tiene que huir a su tierra natal. Y en Jerusalén se queda en la mar de tranquilo cuando se va. Era necesario frenar un poco ese ímpetu en el que no hacía más que ganarse enemigo. Por eso, desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de Dios, no es ningún fracaso. Dios lo manda primero a Arabia y ahora lo manda a Tarso, para ir moldeando su carácter, para seguir preparándole y formándole para todo lo que vendría después. Un lugar tranquilo para moldear su carácter y prepararlo para todo el ministerio que iba a tener por delante. Hermanos, el tiempo y las circunstancias las marca Dios. Él fue a Jerusalén 15 días, súper intenso. Y ahora ya le dice Jesús: no, vete a tu pueblo natal. Allí espera. Y tuvo que esperar allí unos años, hasta que fue Bernabé a buscar. El tiempo lo marca Dios, no lo marcamos nosotros. Dios sacó de escena 2 o 3 años a Saulo allí en Damasco y lo mandó a Arabia. Y ahora lo vuelve a sacar de escena otros años y lo manda a Tarso, después de haber estado solamente 15 días en Jerusalén. Pero repito, vaya 15 días, vaya 15 días. ¡Qué intensidad! Y allí en Siria y en Cilicia, ¿qué creéis que siguió haciendo Pablo? Predicando el Evangelio, fundando iglesias, a las cuales iría después a visitar al comenzar su segundo viaje misionero.
Esto lo veremos en Hechos 15. El versículo 31 finaliza hablando de esa paz y esa tranquilidad que tuvieron las iglesias al irse Saulo de Tarso. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Hay una cosa aquí que siempre me ha llamado la atención, siempre, y es lo poco que aparece en las iglesias de Galilea en Hechos de los Apóstoles. Bueno, no es que aparezcan poco, es que solamente aparecen en este versículo. Es la única referencia a iglesias en Galilea en todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Y yo pienso, ciudades y pueblos tan preciosos y tan importantes en el ministerio de Jesús como Capernaum, Betsaida, Corazín, incluso Nazaret, donde Jesús tuvo un amplio ministerio, no se menciona ninguna iglesia en particular. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era otro. Y el propósito de Dios era hacernos saber de la expansión a otras regiones y a otros países. Por eso sí conocemos de iglesias de Corintio, Galacia, en Éfeso, en Roma. Y aquí es la única referencia a iglesias en Galilea en todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Las iglesias o la iglesia tenían paz. Los que perseguían a la iglesia tenían otros asuntos en los cuales ocuparse. Hubo bastantes cambios políticos. ¿Cuestión de azar? ¿Cuestión de casualidad? ¿O es la mano de Dios dirigiendo todo? Resulta que un gobernador nuevo, Vitelio, sustituyó a Poncio Pilato, el cual lo primero que hizo fue quitar a Caifás de sumo sacerdote y poner a otro llamado Jonatán. También murió poco después el emperador de Roma, Tiberio, y subió al trono Calígula. También murió Herodes Agripas I, poco tiempo después, nieto de Herodes el Grande. Y esto aparece en el capítulo 12. Dice allí que un ángel le hirió por no dar la gloria a Dios y murió comido por gusanos. Las iglesias tenían paz. Y crecía tanto el número de iglesias como el número de cristianos, cuando el miedo y la persecución bajaban. Y ya la gente no tenía miedo de proclamar su fe. Los creyentes, dice que andaban en el temor del Señor y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Y de ahí que fueran edificadas, porque andaban en el temor del Señor y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué preciosa expresión, andando en el temor del Señor. Hermanos, el temor del Señor no es vivir con miedo, es vivir con respeto reverente, como ha dicho Pepe antes de orar. Un profundo respeto reverente, una profunda reverencia es lo que tenemos siempre delante del Señor. Y es precisamente eso, vivir en el temor del Señor, es andar en el temor del Señor, es vivir en el temor del Señor, día a día, donde estemos. Lo que vayas a hacer mañana, lunes, el martes, el miércoles y toda la semana, que todo sea andando en el temor del Señor. Tener buen testimonio y vivir una vida santa. Y esto, hermanos, no es una opción ni es una posibilidad, es una obligación del cristiano. Y hacerlo en el día a día, sabiendo, como decíamos antes, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y hermanos, tenemos que vivir bajo la dirección del Espíritu Santo para que nos fortalezca y nos consuele. Hermanos, vivir bajo la dirección del Espíritu Santo da fuerza, aliento, gozo y alegría.
Seguro que habría creyentes con problemas, como los hay ahora. Hay enfermedades, hay hermanos nuestros que pierden seres queridos, hay sufrimientos, hay padecimientos. Pero el Espíritu Santo fortalece y consuela. Para eso nos lo envió Dios, para fortalecernos y para consolarnos. Yo os enviaré al Consolador. Dice Jesús, es necesario que yo me vaya. Cuando me vaya, os enviaré al Consolador. Los primeros cristianos mostraban al mundo el gozo que les suponía vivir a Cristo. Sus vidas llenas del Espíritu Santo cautivaban a los demás. Eran vidas de continua alabanza a Dios. Como dijera el mismo Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos míos, que digamos como este perseguidor que se convirtió en predicador, el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí, dice Pablo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Señor y Padre, te damos muchas gracias por este día y agradecemos, Señor, el estar aquí reunidos unos pocos de tus hijos para adorarte y glorificarte, como tú solamente mereces. Y estamos, Señor, contentos, Señor, porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos fortalece y nos consuela. A pesar, Señor, de las dificultades que podamos tener en la vida, a pesar de los padecimientos, las enfermedades, los desconsuelos, el dolor, la pérdida, Señor, tú nos has enviado al Espíritu Santo, que nos consuela y nos fortalece. Queremos, Señor, andar en el temor del Señor Jesús. Queremos, Señor, andar y vivir vidas piadosas. Queremos, Señor, reflejar en este mundo que está tan oscuro y con valores tan malos, que somos tus hijos. Queremos, Señor, ser sal y ser luz. Y queremos, Señor, resplandecer como luminaria. Señor, agradecemos el testimonio, el ejemplo, la vida de personas que nos precedieron. Como estamos viendo ahora, el caso de Pablo, el perseguidor que ahora es predicador. El caso de Ananías, el caso de Bernabé. Hermanos, Señor, que se jugaron la vida en Damasco, bajando a Pablo con una cuerda, con una canasta. Hermanos en Jerusalén, que les salvaron la vida también y lo llevaron a Cesarea. Y al igual, Señor, que todos nosotros conocemos hermanos que nos han precedido y conocemos hermanos todavía que están vivos y que tienen una vida de total fidelidad a ti. Vidas completas, Señor, entregadas a ti. Vidas, Señor, viviendo día y día en el temor del Señor. Queremos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas bendiciendo, que nos apartes del mal, nos apartes del maligno. Señor, y que podamos, Señor, hacer buen uso de esta libertad que tenemos. Gracias, Padre, porque no nos persiguen. Gracias, Padre, porque podemos abrir la iglesia, las puertas. Gracias, Padre, porque podemos abrir las Escrituras, porque podemos predicar de Cristo sin que nadie nos lo impida. Pero también, Señor, queremos pedirte perdón porque a veces nos acomodamos, nos acostumbramos y no vivimos, Señor, conforme a lo que marca tu Evangelio, a lo que marca tu palabra, a lo que marca el Señor Jesucristo. Queremos, Señor, que nos sigas moldeando. Queremos, Señor, que nos aumentes la fe, que nos ayudes en este caminar diario. Gracias, Padre, porque además de contar con la guía del Espíritu Santo,
también tenemos a hermanos que nos ayudan, que nos consuelan, que nos exhortan, que oran por nosotros. Queremos, Señor, darte la gloria y la honra que tú solamente mereces. Queremos, Señor, que cuides de los enfermos, de los necesitados, de los que están de viaje, que tú los traigas con bien. Que tú nos ayudes el día de mañana, Señor, y comienza una semana nueva. Cada uno, Señor, con nuestros quehaceres, nuestro trabajo, estudio, o lo que vayamos a hacer, Señor, que tú nos bendigas. Y que siempre, Señor, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier lugar, te demos la gloria con nuestra vida, con nuestros actos y con nuestras palabras. A ti sea la gloria, en el precioso nombre de Jesús. Amén.